El tema que comenzaremos a ver en esta ocasión son razones trigonométricas. Primero que nada tenemos que recordar ciertas situaciones. Primero que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. De igual manera, en el caso del tema de razones trigonométricas, vamos a seguir trabajando con los triángulos rectángulos. No pierdan de vista que un triángulo rectángulo es aquel pues que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Vamos a seguir trabajando con este tipo de triángulos. No pierdan de vista que posiblemente si no tenemos el triángulo rectángulo construido, podemos nosotros construirlo. ¿Qué necesitamos para resolver un triángulo rectángulo? Es decir, necesitamos ciertas situaciones para poder retomar o para poder resolver los triángulos rectángulos. Lo primero que tenemos que tener presente son los ángulos interiores de un triángulo. No pierdan de vista que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Ojo, en esta ocasión aquí estamos hablando de cualquier triángulo que sus ángulos, los tres ángulos suman 180 grados. Para el caso del triángulo rectángulo, no perdamos de vista que un ángulo ya mide 90 grados, ¿sí? Es decir, tengo mi triángulo rectángulo, un ángulo mide 90 grados. Y los otros dos ángulos que tengo son ángulos agudos. Recordando, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y que mide menos de 90 grados. Es decir, estos dos ángulos agudos no necesariamente van a ser iguales. Pueden medir diferente. Sus medidas pueden ser distintas, pero nunca podemos salirnos de que la suma de los tres ángulos son 180 grados y que en el caso de los triángulos rectángulos pues ya tenemos una medida base que es la del ángulo recto que mide 90 grados. Una segunda cosa que tenemos que recordar es el teorema de Pitágoras. Vamos a seguir utilizando el teorema de Pitágoras porque estos temas están muy entrelazados. Entonces vamos a seguir utilizando el teorema de Pitágoras, que enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No olviden que tenemos tres fórmulas, que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada para calcular la hipotenusa. A cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada para calcular el cateto A y b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada para calcular al cateto B. Es decir, vamos a seguir haciendo uso de este teorema y nos apoyaremos junto con lo de razones trigonométricas, que es el tema central en esta ocasión. Una tercera situación que vamos a requerir y que ya es nuestro tema central son las razones trigonométricas. Pero primero vamos a conceptualizarlas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Pues bueno, es una relación que existe entre los lados de un triángulo que dependen de los ángulos de este. Es decir, en un triángulo rectángulo, porque estamos hablando con triángulos rectángulos, tenemos tres lados y tres ángulos. Entonces, una razón trigonométrica es esa relación que existen entre los lados del triángulo rectángulo y los ángulos que están en el triángulo rectángulo. Esa relación se va a expresar de la forma A sobre B, es decir, en forma de fracción, en la que una vez que se opera obtenemos un cociente, es decir, la relación que yo establezca entre los lados de un triángulo rectángulo, voy a colocarlas o voy a representarlas a partir de una fracción, siempre teniendo un numerador y un denominador. Razones trigonométricas. Tenemos 6 razones trigonométricas. Es importante centrarnos en todas las razones trigonométricas y pues como consejo que nos aprendamos, que memoricemos las razones trigonométricas para poder hacer uso de ellas. La primera de ellas es seno, su símbolo es sen.
Su fórmula es cateto puesto sobre hipotenusa. Acuérdense que son en forma de fracción. Cateto puesto sobre hipotenusa, que de forma abreviado podría ser CO sobre hip. Segunda razón trigonométrica es coseno, su símbolo es cos, que su fórmula cateto adyacente sobre hipotenusa y su abreviación sería CA sobre hip. Tercera razón trigonométrica tenemos a la tangente, su símbolo es tan, su fórmula cateto opuesto sobre cateto adyacente, su abreviación que es CO sobre CA. Es importante reconocer las abreviaturas porque de repente en los ejercicios seguramente tendremos las abreviaciones, la simbología, no tendremos todo el nombre. Entonces es importante que también reconozcan cómo se abrevia el nombre de la razón trigonométrica. Posteriormente tenemos a la cotangente, su abreviación es COT, su fórmula es cateto adyacente sobre cateto opuesto y quedaría representada como CA sobre CO. La siguiente razón trigonométrica es la secante, sec. Su fórmula es hipotenusa sobre cateto adyacente y su abreviación quedaría como hip sobre CA. Y la última razón trigonométrica es la cosecante. Su fórmula, su representación, quedaría como CSC y su fórmula hipotenusa sobre cateto opuesto con su abreviación hip sobre CO. Estas son las 6 razones trigonométricas que vamos a trabajar para trigonometría y que vamos a estar utilizando. Es importante señalar dos situaciones. La primera de ellas es que las 6 razones trigonométricas se dividen en dos partes. La primera de ellas son estas 3, a las que se les conoce como razones trigonométricas fundamentales. Es decir, tenemos 3 razones trigonométricas fundamentales, que es el seno, coseno y tangente. ¿Por qué fundamentales? Digámoslo así, como principales, es decir, aquellas que vamos a estar manejando en mayor medida. Sin embargo, podemos tener casos en donde manejemos las otras 3 que se llaman como inversas o derivadas. ¿Por qué inversas o derivadas? Porque, como su nombre lo dice, se derivan de las anteriores, de las fundamentales. Las inversas son la cotangente, la secante y la cosecante. Es importante también que distingamos que tenemos estos dos tipos de razones trigonométricas. ¿Por qué? Este tema en particular y en especial vamos a solucionarlo o nos vamos a apoyar de nuestra calculadora científica. Entonces ahí se van a dar cuenta que existen botones para seno, coseno y tangente, pero que no existe un botón como tal para las razones inversas, sino tenemos que hacer uso de botones auxiliares. Pero eso ya lo verán en el video que les voy a dejar también para que configuren su calculadora y hagan uso de ella. Y bueno, ¿por qué se llaman razones inversas? No podemos olvidar que en matemáticas tenemos operaciones inversas, es decir, la operación inversa de la suma, pues es la resta, de la multiplicación, la división y de la potencia, pues la raíz. Entonces lo mismo sucede con las razones trigonométricas. Tenemos razones trigonométricas inversas, es decir, el seno va a ser inverso a la cosecante. Si ustedes se fijan la fórmula del seno es cateto puesto sobre la hipotenusa y la fórmula de la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, se invierten los datos o se invierte la relación de los lados y de los ángulos. ¿Sí? Es importante que reconozcamos quién es inverso de quién. La siguiente, el coseno es inverso de la secante. Igual observamos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y las últimas inversas es la tangente y la cotangente, que también tenemos los datos de manera inverso. De esta manera podemos decir, y es importante que reconozcamos quién es inverso de quién, porque cuando vayamos a problemas o aplicación de ejercicios, vamos a utilizar estas proporciones inversas y tendríamos que saber quién es inverso de quién.
Antes de empezar tendremos que manejar ciertos conceptos principales que yo sé que ya manejamos algunos, pero no está por demás recordarlos. El primero de ellos es la hipotenusa, que es el lado con mayor longitud, es el lado del triángulo opuesto al ángulo recto. Acuérdense que la hipotenusa, por características y propiedades específicas, siempre va a medir más que los otros dos lados. En esta ocasión, las razones, habíamos hablado en el teorema de Pitágoras de catetos, pero no habíamos hablado de cateto opuesto ni de cateto adyacente como tal. En el caso de las razones trigonométricas ya les viene a colocar un nombre en específico. Hay un cateto opuesto y sí hay un cateto adyacente en específico. El cateto opuesto es el lado que está enfrente de un ángulo de referencia. Ahorita con los ejemplos igual y lo vamos a identificar de mejor manera. Pero lo primero que tenemos que tener presente es que siempre tenemos que tener un ángulo de referencia, es decir, siempre la figura o el problema nos va a dar un ángulo como base, un ángulo en el cual nos vamos a basar y a partir de ahí trabajar. Entonces, cuando tengo ese ángulo, puedo determinar mi ángulo opuesto. Y el tercer concepto principal es el cateto adyacente, que es el lado que está junto al ángulo de referencia, pero que no es la hipotenusa. ¿Sale? No es la hipotenusa, pero sí es el ángulo que está, es el lado, perdón, que está junto al ángulo de referencia. Insisto, ahorita que vayamos resolviendo los ejemplos, vamos a identificar a qué me refiero con un ángulo de referencia. Vamos a retomar algunos ejemplos para que lo tengamos un poco más claro. Tengo mi triángulo rectángulo. Entonces aquí lo primero que tenemos que identificar es que obviamente tengo tres lados, tengo tres ángulos y que por supuesto para hacer un triángulo rectángulo pues debo de tener un ángulo que mida 90 grados necesariamente. Viene una serie de simbología o de letras, entonces sí es importante también que identifiquemos a qué se refieren estas letras. Si ustedes se observan la figura, vienen letras mayúsculas en los vértices del triángulo. Siempre que yo vea una letra mayúscula, la letra mayúscula va a hacer referencia a los ángulos. Es decir, en este caso del ejemplo tengo al ángulo C. ¿Por qué? Porque es el que estoy marcando, pero también tengo un ángulo A y un ángulo B. En este caso, el ángulo recto es el ángulo B, ¿sale? Porque está ubicado, pues, de este lado, ¿no? Entonces, insisto, las letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos, mientras que las letras minúsculas hacen referencia a los lados, ¿sale? A la medida de los lados. Entonces es importante estos dos tipos de situaciones. Mayúsculas hace referencia al ángulo, minúsculas a los lados. ¿Por qué? Porque seguramente cuando empecemos a trabajar con trazos se van a encontrar con letras mayúsculas y letras minúsculas. Entonces van a identificar que a veces te va a poner una letra C mayúscula, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Que me está pidiendo la medida del ángulo C, pero si me pone minúscula, me está pidiendo la medida del lado C, y así sucesivamente. Entonces, es importante identificar siempre que tengo un ángulo recto, aquí está marcado de 90 grados el ángulo C, que es el ángulo recto y que mide 90 grados. Siempre no podemos olvidar que lo vamos a ubicar así, que enfrente o del lado inverso siempre va a estar la hipotenusa, siempre enfrente del ángulo recto. Ahora, vamos a, por ejemplo, si yo tuviera de referencia, aquí estoy marcando al ángulo B. ¿Están de acuerdo? Este es el ángulo B. Entonces, si yo tuviera, aquí está el ángulo B, si yo tuviera, eso es lo que está marcado, ese es mi ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque está marcado. ¿Cómo me doy cuenta o cómo identifico cuál es el ángulo de referencia? Porque va a estar marcado siempre. Aquí ya coloca la medida, pero obviamente no nos va a colocar las medidas siempre, ¿no? En esta ocasión, porque solo es un ejemplo. Entonces, en función de este ángulo de referencia, voy a determinar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa, en función de este ángulo. De momento no me interesa el ángulo A, no me interesa el ángulo C. ¿Por qué? Porque tengo este ángulo marcado y es el que me pide que esté trabajando. ¿Sale? Entonces, ustedes saben que enfrente del ángulo recto
siempre va a estar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa está marcada. Ahora vamos a ubicar nuestro cateto opuesto. El cateto opuesto, como su nombre lo dice, está del lado contrario al ángulo. Es decir, si el ángulo está aquí del lado derecho, pues el opuesto va a estar del lado izquierdo. Si el ángulo está arriba, pues el opuesto va a estar abajo. Es decir, el cateto opuesto va a ser el que está marcado en este caso con la letra B. Y pues el lado que me sobra, digámoslo así, va a ser el cateto adyacente, que es un lado que está al lado del ángulo, pero que no es la hipotenusa. ¿Sí? Y de esta forma ya identifiqué quién es mi hipotenusa, quién es mi cateto opuesto y quién es mi cateto adyacente. Retomemos otro ejemplo para que lo verifiquemos. Aquí tenemos mi ángulo de referencia. En este caso, mi ángulo de referencia es el ángulo A. ¿Por qué? Pues porque ahí está marcado y ya me está diciendo que mide 54.46 grados. ¿Sale? Entonces, lo mismo, vamos a identificar conforme a este ángulo quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, así como la hipotenusa. Entonces, ubico enfrente del ángulo recto siempre va a estar la hipotenusa. Y del lado opuesto al ángulo está el cateto opuesto, es decir, si el ángulo está arriba, en este caso está arriba del triángulo, pues el opuesto va a estar abajo. Entonces el cateto opuesto en esta ocasión va a ser A y mi cateto adyacente pues va a ser B. Es importante que observen dos cosas. Primero, la hipotenusa nunca cambia. Si observan, la hipotenusa siempre va a estar ubicada enfrente del ángulo recto, es decir, la hipotenusa sí tiene un lugar asignado, digámoslo así. Sin embargo, el cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender del ángulo de referencia. Revisemos algunos ejemplos para poder verificar la aplicación de las razones trigonométricas. El primero de ellos sería determinar la longitud del ángulo de referencia conforme a los datos del triángulo. Y entonces tengo un triángulo en el cual, si observan, está marcado uno de sus ángulos de color rojo, que va a ser el ángulo de referencia. Es decir, ¿cómo sé cuál es el ángulo con el cual voy a estar apoyando o del cual voy a tomar yo base? Pues siempre va a estar marcado de un color distinto. Normalmente vamos a trabajar siempre con los ángulos agudos. Casi el ángulo recto no vamos a hacer uso de él. Normalmente solo son los ángulos agudos los que vamos a estar trabajando. Y el triángulo, perdón, tiene estos datos. Un lado mide 8 y otro lado mide 10. No olviden que lo primero que debemos de hacer es ubicar cuáles son los datos, los lados de ese triángulo. Por ejemplo, aquí voy a tener mi ángulo recto. Entonces, enfrente del ángulo recto siempre va a estar la hipotenusa. ¿Sale? Y tengo mi ángulo de referencia que es este marcado con color rojo. Del lado opuesto o del otro lado siempre va a estar mi cateto opuesto. Y pues el cateto, digámoslo así, o el lado que me sobra, pues es el cateto adyacente. Entonces tengo ya ubicado la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es importante que siempre ubiquen, o más bien la recomendación es que siempre ubiquen primero quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, el problema me pide la medida del ángulo, la longitud del ángulo que está marcado. Para poder determinarlo, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar nuestras razones trigonométricas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer pues es ya conocer o ya saber las razones trigonométricas. Entonces la sugerencia es que se las aprendan. Y aquí ubicar qué medidas tengo. Tengo la medida de la hipotenusa y tengo la medida del cateto opuesto. Entonces, debo de utilizar una razón trigonométrica en la cual influyan e intervengan ya sea el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso no voy a utilizar el cateto adyacente porque ni siquiera tengo su medida. Entonces no me va a ser funcional. Entonces,
tengo que usar una razón trigonométrica en la cual intervenga el cateto opuesto y la hipotenusa, que en este caso va a ser el seno, porque el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, sustituimos y me da el seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Pues del que está marcado con color rojo, que no sé cuánto mide. Entonces, de momento, este ángulo pues mide X. Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo, me da el cateto opuesto mide 8 y la hipotenusa mide 10. Entonces, sustituyendo, me da el seno del ángulo es igual a 8 sobre 10. Y si hacemos esa división es igual a 0.8. Hasta aquí no hemos terminado como tal con nuestro valor, porque al final me pide la medida del ángulo y esa todavía no es la medida del ángulo. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? En su cuadernillo vienen una tabla trigonométrica. ¿Para qué es esa tabla trigonométrica? Bueno, esa tabla la voy a utilizar justo para casos como este, es decir, para si yo no tengo calculadora, normalmente este tema de razones trigonométricas se apoya del uso de la calculadora. En este caso, si yo no tengo calculadora, me voy a apoyar de esta tabla de razones trigonométricas. Si ustedes ubican, la tabla tiene 4 columnas principales, que es ángulo, déjenme aquí lo pongo, que es ángulo, y las 3 razones principales, que es seno, coseno y tangente. Entonces, vienen los ángulos del 0 al 89, entonces vamos a ubicar, al 90, perdón, y vamos a ubicar, entonces, vienen las razones trigonométricas para esos ángulos. Por ejemplo, aquí, un ángulo de 10 grados, su seno equivale a 0.1736, el coseno a 0.9848 y la tangente a 0.1763. Entonces, de aquí nos vamos a apoyar nuestras razones trigonométricas para poder obtener el valor. Entonces, una vez que tengo ya que mi seno es igual a 0.8, como ya tengo eso que sigue, bueno, lo que sigue es ubicarlo en la en la tabla trigonométrica, es decir, primero me ubico en la razón que estoy trabajando, es decir, en seno, porque estamos trabajando con seno. Descarto coseno y descarto tangente. Segundo, debo de buscar el valor aproximado que tengo del seno, es decir, el valor aproximado que tenemos de seno es 0.8, entonces tengo que buscar un valor aproximado. Seguramente no va a estar el 0.8, pero sí un valor aproximado, que en este caso, si ustedes ubican, ya lo encontramos, que es 0.7986, porque el que sigue ya se pasaría, es 0.8090 y eso ya excede. No me puedo pasar, siempre voy a buscar un valor aproximado sin exceder de lo que tengo. Entonces quiere decir que la medida aproximada del ángulo es de 53 grados, porque si observan tenemos ahí que es un ángulo de 53 grados. La idea es que lo hagamos con una calculadora. ¿Para qué? Para que podamos tener un valor exacto. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer en la calculadora? En la calculadora apretamos, bueno, vamos a buscar el seno del ángulo, que es igual a 0.8, entonces apretaremos Shift, la tecla que es una tecla superior, S-H-I-F-T, superior en su calculadora, apretamos Shift, seno de 0.8 y el igual, y pues nos va a arrojar que es 53.13 grados, entonces mi ángulo de referencia es igual a 53.13 grados. Entonces aquí quiero que observen las dos situaciones. ¿Cuál es? La primera, que la diferencia es porque en la calculadora, por obvias razones, nos sale de manera exacta el resultado y en la tabla trigonométrica un valor aproximado. En la tabla nos salió 53 y aquí nos sale 53.13. Entonces al final del día creo que solo es por el uso del instrumento. ¿Sale? Pero cualquiera de las dos formas lo pueden resolver. Un segundo ejemplo dice, determina la longitud del lado marcado con la letra X. Aquí no me pide, y entonces tengo estos datos, y aquí no me pide la longitud del ángulo. Aquí ahora me pide la longitud de uno de los lados, porque puede pasar eso en este tipo de ejercicios. Puede pedirme la medida de los ángulos o puede pedirme la medida de los lados.
¿sale? Entonces, insisto, tengo mi ángulo de referencia que mide, en este caso, pues 45 grados, ¿no? Que es el ángulo de referencia ahí. Y vamos a ubicar, acuérdense que la idea siempre es ubicar primero hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, mi ángulo recto, enfrente, siempre va a estar la hipotenusa. Aquí déjenme. Siempre va a estar la hipotenusa. Y tengo mi ángulo de referencia del lado opuesto, pues valga la redundancia, va a estar el cateto opuesto. Y el, digámoslo así, el lado que me sobra, pues es el cateto adyacente. Es decir, tengo un ejercicio en donde los datos que tengo es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sale? Ubiquen esa parte que tenemos. Entonces, ¿qué razón trigonométrica voy a utilizar yo para que yo tenga o que pueda hacer uso del cateto opuesto y el cateto adyacente, que son los datos que tenemos? Pues es la tangente. La tangente tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, podríamos decir, pero no tenemos el cateto adyacente. Aquí voy a volver a poner cateto adyacente y ahorita lo quitamos. Y este es el cateto opuesto. Entonces podríamos decir, pero no tienes al cateto adyacente. Sí lo tenemos, porque ahí me dice que mide X. Entonces, X, al ser una letra y una literal, acuérdense que es un número, digámoslo así, escondido. Entonces, sí tengo a la medida del cateto adyacente. Entonces, vamos a sustituir tangente de quién. Las razones trigonométricas van en función de los ángulos, entonces pues siempre van a ser del ángulo. Tangente de un ángulo de 45 grados, porque es mi ángulo de referencia, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos mi tangente del ángulo de 45 grados, va a ser igual al cateto opuesto que mide 7 sobre el cateto adyacente que mide X. Por eso me queda 7 sobre X. Y esto que nosotros ya tenemos aquí es una ecuación que sigue las reglas fundamentales de cualquier ecuación de primer grado que sabemos resolver ya. Acomodamos letras, números, coeficientes, constantes, digámoslo así. Y resolvemos en este caso la ecuación porque lo que queremos es el valor de la X, ¿sale? Entonces es una ecuación y lo vamos a resolver en esa situación. Bien, ahora no pueden olvidarse que al ser una ecuación pues sigue las reglas fundamentales de la ecuación, es decir, yo les he mencionado que siempre que tengo una ecuación con denominador, primero tenemos que quitar a ese denominador, es decir, en este caso el denominador es la X, pues primero tenemos que trabajar con ese denominador. Y la X tendríamos que pasarla hacia el lado izquierdo. Si en este momento está dividiendo, pasará multiplicando. Y me queda tangente de 45, de un ángulo de 45 grados por X es igual a 7. ¿Sale? Porque estamos despejando. Pero no hemos terminado con el despeje. Acuérdense que el despeje se trata de dejar sola a la incógnita. Entonces todavía no está sola porque aquí tenemos a la tangente de 45 grados. Entonces, está multiplicando, tendrá que pasar dividiendo. Y me queda X es igual a 7 sobre tangente de 45 grados. Ahora sí, en nuestra calculadora o con la tabla trigonométrica también, vamos a colocar tangente, el botón de tangente de 45 grados es igual y nos va a resultar 1. De esta forma me queda X es igual a 7 sobre 1, porque la tangente de 45 vale 1. Y 7 sobre 1 es igual a 7. Por lo tanto, la longitud del lado marcado con la letra X, pues mide 7 centímetros en este caso. Y si observan, pues nos apoyamos de esas razones trigonométricas. Resolvamos un siguiente ejemplo en donde me pide determinar la longitud marcada del ángulo marcado con la letra X. Ahora me pide una longitud de uno de los lados, no me pide ya la longitud del lado. Ahora voy a calcular un ángulo. Tengo mi ángulo marcado con X, mi ángulo de referencia está de color rojo y tengo dos medidas de los lados. Recuerden que ubicamos quién es mi hipotenusa y en este caso cateto adyacente.
¿Sale? Entonces, ¿qué razón trigonométrica interviene para calcular o para tener hipotenusa y cateto adyacente? Pues es el coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos coseno de quién? Coseno del ángulo X, porque no sé cuánto mide, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 3 y la hipotenusa 5. Por lo tanto, coseno del ángulo X es igual a 3 sobre 5. ¿Sale? Porque el cateto adyacente mide 3, la hipotenusa 5. Podemos resolver esta división. 3 entre 5. Entonces, coseno del ángulo X es igual a 0.6. Y ahí obtenemos. Ojo aquí, porque esto es nuestra ecuación, aunque seguramente no pareciera mucho, esto que tenemos en ese momento es nuestra ecuación, ¿sale? Ya es nuestra ecuación que queremos despejar a X. Para eso tenemos que trabajar o, digámoslo así, pasar hacia el lado derecho al coseno. ¿Por qué? Pues porque solo queremos a X solita. Ojo aquí, porque podríamos decir, coseno está multiplicando, pasa dividiendo. No, en este caso no, porque no está multiplicando. Se está, digámoslo así, calculando el coseno de un ángulo. No es que esté multiplicando. Entonces al coseno lo vamos a cambiar del lado derecho. Y aquí es donde tenemos que recordar nuestras razones trigonométricas inversas y fundamentales. Es decir, si cambia con operación inversa, pues tengo que colocar la razón trigonométrica inversa del coseno, que es la secante. Me quedaría a X va a ser igual a la secante, porque el coseno cambia a secante, de 0.6. ¿Sale? Tengan cuidado en este detalle. Y vamos a hacer uso de nuestra calculadora. En nuestra calculadora, si ustedes observan, tenemos los 3 botones, seno, coseno y tangente, pero no tenemos el de secante. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar de una tecla auxiliar que es Shift, que está en la parte superior. Apretamos Shift, coseno. Shift se requiere a operaciones inversas, entonces ahí me va a estar aplicando lo inverso. Shift, coseno de 0.6 y el igual, ¿no? Y eso me va a decir que X va a ser igual a 53.13 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia que busco es 53.13 grados. Es importante también que revisen el video del uso de la calculadora en donde se explican toda esta parte de funciones, ¿sale? Y bueno, para el caso de las razones trigonométricas es todo. No es tan complejo como parece, entonces les pido que revisen su cuadernillo y traten de resolver y anotar aquellas dudas para que podamos resolverlas en tiempo y en forma.